Hola, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y les doy la bienvenida a la segunda clase del ABC de los impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario Peruano, que hemos organizado conjuntamente con Enfoque Derecho. En la clase de hoy conversaremos sobre qué es un tributo y cuáles son sus clases. Acompáñame. Hola, la primera pregunta que debemos hacernos en esta clase es ¿qué es un tributo? No hay una definición explícita en nuestro Código Tributario respecto de qué cosa es un tributo. Es decir, no vamos a encontrar en el Código Tributario una definición de qué cosa es un tributo. No obstante, lo que sí les puedo decir es que el tributo tiene base en el poder tributario que emana de la Constitución del Estado, y es a través del cual el Estado obtiene recursos para satisfacer las necesidades públicas de sus ciudadanos. Si bien un fin fundamental o primordial del tributo es el recaudatorio, que es el de obtener recursos para satisfacer las necesidades públicas de sus ciudadanos, no es el único fin que pudiera tener un tributo. Ustedes recordarán que en el año 2019, por ejemplo, se creó un tributo a las bolsas plásticas de un solo uso. Lo que se buscaba a través de ese tributo es que los ciudadanos reconducieran sus conductas al no uso de las bolsas plásticas de un solo uso con la finalidad de proteger el medio ambiente. Como ven, ahí hay un fin distinto al recaudatorio. También pueden haber otros fines extrafiscales, como por ejemplo en el caso del ITF, que la administración tributaria desea conocer los movimientos bancarios de los contribuyentes con la finalidad de conocer si no hay un incremento patrimonial no justificado que no estarían pues declarando y pagando el fisco. También hay otros fines extrafiscales en los tributos, por ejemplo, cuando imponen impuesto selectivo al consumo a los cigarros o a las bebidas alcohólicas, que se entiende que hacen daño a los ciudadanos y que por ende el Estado debería buscar que los dejáramos de consumir para que no nos hagamos daño. ¿Cuáles son los rasgos típicos del tributo? El primer rasgo típico es que es un ingreso estatal, es decir, que es de propiedad del Estado. Tiene fuente en la ley, es decir, los tributos solamente se pueden crear por ley dada por el Congreso o por decreto legislativo vía delegación de facultades, cuando el Congreso le da facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria. El tributo nace in ius imperium del Estado. El contribuyente no puede negarse al pago. El contribuyente no puede ir a una tienda en la cual se venda un bien mueble y decir, yo no quiero pagar el IGB. Existe la obligación por parte de los contribuyentes de pagar el IGB. De la misma manera, nosotros no podemos ir y decirle a nuestro empleador, a aquel que nos paga nuestra retribución por nuestros servicios personales, que no nos retenga el impuesto a la renta cuando corresponde. Estamos obligados a aceptar el tributo. Por otra parte, el beneficiario o sujeto del tributo es siempre el Estado. No es una empresa privada del Estado, no es un fideicomiso del Estado, tiene que ser el Estado. Y la finalidad de los tributos es satisfacer las necesidades públicas. El obligado o sujeto pasivo es el contribuyente, que es el que debe pagar el tributo. El tributo no es una sanción, obedecen al principio de capacidad contributiva, que es el principio de igualdad en materia tributaria. Es decir, todos aquellos que tienen iguales ingresos deben tributar de la misma manera. Los que tienen desiguales ingresos deben tributar de manera desigual. Y un elemento final fundamental en el tributo es que se puede cobrar coercitivamente. ¿Qué significa ello? Que la administración tributaria me lo puede cobrar sin tener que ir al Poder Judicial, a través de un procedimiento que evidentemente está regulado en el Código Tributario. Pero existe la posibilidad por parte de la administración tributaria de cobrármelo coercitivamente. En la norma 2 del título preliminar del Código Tributario se señala cuáles son los tributos que existen en nuestro ordenamiento. Para ello, el Código Tributario dice que para efectos del Código Tributario, el término genérico de tributo comprende tres tipos o tres clases de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. El impuesto, nos dice el Código Tributario, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Yo pago mi impuesto a la renta y el Estado no me tiene que entregar nada a cambio. Yo pago el IGB y el Estado no me tiene que entregar nada a cambio. Evidentemente, por transparencia, al día de hoy, se exige que el Estado, pues, señale en qué está
gastando o en qué está invirtiendo los tributos que ha recaudado, porque solo mostrando una transparencia o mostrando claridad en dónde se destinan esos recursos, pues habrá una mayor participación o contribución voluntaria por parte de los ciudadanos del país. Otro tipo de tributo que nos dice el Código Tributario que existe es la contribución, que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. La típica contribución es la contribución a salud, que es a través de la cual el empleador, ¿no?, paga por sus trabajadores un porcentaje de su remuneración con la finalidad de que estos, en caso necesiten, se atiendan en la salud pública. Tengo una tía que me ha comentado que hace muchos años la Javier Prado se construyó con una contribución de las personas que vivían a lo largo de la misma. Otro tipo de tributo que nos señala el Código Tributario que existe es la tasa. A diferencia de la contribución, donde hay un hecho generador que está derivado en la realización de obras públicas o de actividades estatales, en el caso de la tasa, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Hay distintos tipos de tasas, hasta 3, los arbitrios, los derechos y las licencias. Los arbitrios son los que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Por ejemplo, en las municipalidades cuando me cobran limpieza pública o me cobran serenazgo o parques y jardines. Los derechos, por su parte, son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, lo que yo pago para obtener mi DNI o mi pasaporte. Y finalmente, las licencias son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. Por ejemplo, yo quiero poner un anuncio en la carretera y quiero poner un anuncio luminoso, pues voy a tener que obtener una licencia de la municipalidad que esté a cargo para poner un anuncio. Eso es una licencia. Entonces tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones, donde las tasas tenemos a los arbitrios, los derechos y las licencias. El Código Tributario nos dice algo muy importante, que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Este es un tema muy importante. Ya lo veremos cuando veamos los casos. Pero en el caso de las contribuciones y las tasas, lo que el contribuyente deba pagar al fisco por estos conceptos solamente puede ir a cubrir el costo de las obras o servicios. Mientras que en el caso de los impuestos no se requiere que cubra o que exista una prestación por parte del Estado individualizada en el contribuyente que entrega el impuesto. Entonces, la clasificación más clásica de tributo y la que contempla nuestro Código Tributario son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos, valga la redundancia, son tributos exigidos por la realización de actividades, negocios, hechos o actos que puedan revelar capacidad contributiva de los contribuyentes. El pago de un impuesto no guarda relación con una actividad estatal referida al contribuyente y por ende el contribuyente, como ya les he explicado, no tiene cómo exigir al Estado la prestación y por ende el contribuyente no tiene la posibilidad de exigirle al Estado la prestación de un servicio público o la realización de una obra pública. A diferencia de las contribuciones y las tasas, ¿no? Las contribuciones se crean en razón del beneficio generado a un determinado grupo de personas y que ha sido ocasionado por una actuación estatal, como puede ser la prestación de un servicio público o la construcción de una obra pública. Y finalmente tenemos las tasas, que es el tributo que el contribuyente paga por un servicio individualizado. Ya les he adelantado, por ejemplo, el pasaporte o el DNI o los arbitrios, por seguridad o por parques y jardines. Pero hay otras clasificaciones de tributo. Por ejemplo, hay una clasificación que señala que hay tributos vinculados y no vinculados. ¿Cuáles serán los tributos vinculados? Los que exigen por parte del Estado la prestación de una actividad, ¿no? Las contribuciones y las tasas. Y los no vinculados que no exigen ninguna contraprestación por parte del Estado. El caso típico, el de los impuestos. Adicionalmente a la clasificación de vinculados o no vinculados, hoy hay otras clasificaciones en nuestro ordenamiento. Se puede clasificar a los tributos por ordinarios o extraordinarios.
Ordinarios son los que siempre se generan. Los extraordinarios son los que surgen por una ocasión eventual. Un tributo ordinario, por ejemplo, es el impuesto a la renta. Un tributo extraordinario fue el ITAM, el impuesto temporal a los activos netos. Se creó de manera extraordinaria. Si bien es cierto que a través del tiempo se ha quedado entre nosotros, pues nació como un impuesto extraordinario, es decir, se ha convertido de extraordinario a ordinario. Luego tenemos impuestos definitivos o transitorios. El impuesto a la renta es definitivo, pero hay impuestos transitorios. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras nació como un impuesto transitorio, es decir, iba a regir durante un tiempo. Ciertamente se ha quedado entre nosotros y se ha convertido en un impuesto definitivo, pero en principio fue transitorio. Hay impuestos directos o indirectos. Directos son cuando quien asume la carga económica del tributo es aquel que genera la materia imponible, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? En el cual el contribuyente es el que genera la renta. O impuestos indirectos, donde el contribuyente jurídico es el vendedor, pero el que asume la carga económica del impuesto es el comprador. Hay tributos reales y personales, ¿no? Tributos personales, por ejemplo, el impuesto a la renta. Tributos reales, el impuesto al CALA, el impuesto que recae sobre los contribuyentes cuando adquieren un inmueble. Hay impuestos de tasa fija, de tasa proporcional, de tasa progresiva. Por ejemplo, de tasa fija, en general, el impuesto general a las ventas tiene una tasa fija del 18%. De tasa proporcional y tasa progresiva, ocurrirá, por ejemplo, cuando se cobra un porcentaje por cada uno de los tramos en los que un contribuyente va generando ingresos, o también que si tú saltas a la siguiente, al siguiente estadio, tributarás más, ¿no? Hay tributos de carácter periódico y de realización inmediata. Un tributo de carácter periódico es el impuesto a la renta, que se calcula y se determina en función al ejercicio fiscal. Y de realización inmediata, el IGB, ¿no? Que si bien es cierto que se determina o se liquida de manera periódica, ¿no? Cada vez que realizamos una venta o prestamos un servicio grabado con IGB, se va a generar IGB. Hay impuestos internos que están relacionados con las operaciones dentro de un país y impuestos aduaneros que tienen que ver con la exportación y la importación. En el Perú solamente existen impuestos a la importación, no a la exportación, a la fecha. Hay impuestos nacionales, regionales y locales dependiendo de quién es la entidad que los ha creado. Merece la atención comentarles en este punto la diferencia entre tasas y precios públicos. No es una tarea fácil diferenciar las tasas de los precios públicos. El precio público es un ingreso público de derecho privado. Surge una relación jurídica contractual. Por ejemplo, la retribución que obtiene el Estado por la explotación de bienes de su patrimonio o servicios empresariales, como podrían ser el servicio postal, de comunicaciones, el servicio de agua y alcantarillado, etc. Villegas, que es un famoso tributarista que ha escrito mucho sobre materia tributaria, considera que a pesar de que puede haber una elección política del legislador para decidir si adopta un régimen jurídico de tasa o precio, ello no puede enervar el principio básico de que los precios, a diferencia de los tributos, hayan su fuente en el acuerdo de voluntades entre el Estado y el receptor del servicio, aun cuando exista un contrato de adhesión, y no en la voluntad unilateral y coactiva como ocurre en las tasas. Porque en el caso de los tributos, y en el caso de las tasas que son un tributo, surge del ius imperium del Estado, es decir, el Estado es el que obliga al contribuyente, no teniendo el contribuyente la posibilidad de negarse a pagar el tributo. Finalmente, para terminar, quisiera conversar sobre algunos casos que son interesantes a tenerlos en cuenta y que nos pueden ayudar a clarificar algunas ideas en relación a lo que hemos tratado en esta clase. Por ejemplo, el FONAVI, como ustedes recordarán, era una contribución, ¿no? Que ciertos individuos, empleados principalmente de empresas, debían pagarle al Estado para que el Estado, con esos recursos, pudiera construir viviendas. Lo cierto es que el Estado no construyó las viviendas. Entonces, lo que entregaron aquellos contribuyentes, pues dejó de ser una contribución. Por ello, el Tribunal Constitucional le quitó la calidad de contribución y en su momento lo convirtió en un impuesto que se llamó el impuesto de la solidaridad. ¿Por qué lo cambió de contribución a impuesto? Porque las contribuciones son vinculadas y exigen una actuación por parte del Estado, que en este caso no le estaba cumpliendo. En cambio, los impuestos
no requieren una actuación por parte del Estado. Otro caso que merece la pena comentar es el que se resolvió en la resolución del Tribunal Fiscal 5236-3 del 2002, donde se discutió cuál era la naturaleza del uso o el aprovechamiento de aguas subterráneas. En este caso, el Tribunal Fiscal dijo que era una tasa de tipo derecho, cuando parecería que, siendo que nos encontramos ante un recurso natural, parecía ser una retribución en calidad de precio, como ocurre con la regalía minera. Y finalmente, para comentarles esta última frase a la que hacía referencia el Código Tributario, que dice que las contribuciones y las tasas no pueden tener un destino ajeno, distinto del costo que involucra la prestación del servicio individualizado en el caso de las tasas o la realización de una actividad pública o una obra pública, en el caso de las contribuciones, es el caso del pasaporte. Hace mucho tiempo hubo un reportaje en la televisión en la que se decía que el pasaporte, el librito del pasaporte, costaba bastante menos de la tasa de derecho que se cobraba por el mismo. Se cobraba, todos aquellos ciudadanos que querían un pasaporte, pues iban al Banco de la Nación y pagaban una tasa del tipo de derecho. Y resulta que el monto era más alto de lo que costaba el pasaporte. ¿Qué se hizo en aquel entonces? Bueno, en aquel entonces se rebajó la tasa de tipo de derecho al valor del pasaporte, porque las tasas y las contribuciones solamente pueden retribuir el costo del servicio, y se puso para la diferencia un impuesto de solidaridad en favor de la niñez desamparada. Espero que estos casos les sirvan para aclarar lo que hemos estudiado en esta clase y nos vemos en la siguiente. Gracias.